Bien, amados, tengan todos muy buenas tardes. Shalom para todos los presentes y para aquellos que nos captan a través de YouTube. El día de hoy vamos a estudiar sobre la porción de Mexorá, en aspectos que son sumamente relevantes y de gran importancia para todos los oyentes y al creyente en el Señor de hoy en día que sigue las instrucciones de su palabra, de su Torah. Vamos a orar brevemente para iniciar este tiempo. Padre eterno, en el nombre de Yeshua te pedimos que obres en el corazón de todo aquel que tendrá el alcance y tiene el alcance de seguir, Señor, las instrucciones que se enseñarán a modo de lección en medio de esta enseñanza. Pido, Padre eterno, que tú hables a nuestras vidas en el cuidado que debemos dar, Señor, para procurar purificación en nuestro estado almático, en nuestro estado espiritual, para alcanzar pureza espiritual y con ello santidad. Te pido, Padre eterno, que lo complejo de entender en estas instrucciones sea sencillo, Señor, y entendible a nuestras vidas. Pido, Padre, que me dé sabiduría para expresar de la mejor manera y con la mejor pedagogía, Padre eterno, me haga explicar en los aspectos que estaremos abordando. Así me te pido, Señor, entendimiento a mis hermanos y a todo aquel que tenga el alcance de escuchar y enseñar. Pido, Padre, que sus corazones sean apacibles para recibir, que tengan buena tierra para que esta semilla esparcida sobre ellos pueda rendir un fruto, Padre. Y que podamos ver con otra perspectiva estos mandamientos que para muchos quedaron en la antigüedad y como parte de la historia. Sé, Señor, que en todas estas instrucciones, más allá de lo histórico, hay una reserva espiritual que nos permite ser transformado en lo moral, que nos permite ser transformado en nuestra mente, aún en nuestras culturas, en nuestro sistema de creencias y en nuestros paradigmas. De manera que te pido, Padre, que tu palabra finalmente alcance el objeto y el objetivo por el cual tú lo envías, Padre eterno, y que no devuelva vacía, que rinda fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y que conforme a esa verdad, Padre, seamos sellados por tu palabra y nos comprometamos una vez más delante de ti, Señor, a seguir rectificando en nuestras almas a través del estudio de la Torah. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén. Qué bueno. Baruch Hashem. Bien, esta porción es la porción número 28, que nos va a permitir estudiar un relato más de la Torá y un conjunto de normativas e instrucciones dadas por su palabra, por la Torá. Lleva por título Mexorá, que traduce el que tiene Zarat. Y ya desde la semana pasada venimos hablando sobre esta afección que trastocaba a algunas personas en el pueblo de Israel. Era una enfermedad cuyo origen era espiritual, el Zarat. Ha sido traducida el término o la palabra en las Biblias hispanas como lepra. Pero una vez más hago el hincapié, esto no es lepra, aunque es una afectación a nivel de piel, no es expresamente lepra. Pero en todo caso es una enfermedad que genera alteraciones físicas a la piel de origen espiritual, no de origen bacteriana, ni de origen de virus o biológico, sino de origen espiritual. Esta porción se encuentra en Levítico, capítulo 14, versículo 1, al capítulo 15, versículo 33. Si se quiere, la porción es bastante resumida en cuanto o en comparación a otras porciones que vemos en las Escrituras. Esta sección de Mexorá comienza a describir el proceso a través del cual el Mexorá, es decir, la persona que estaba sufriendo de Zarat, era recuperado y purificado por el sacerdote con un procedimiento especial que incluía 2 palomas, agua de manantial, una vasija de barro, un pedazo de madera de cedro
y una cinta de color púrpura y un ramo de mirto. Una casa también puede ser afectada por el zarat a través de la aparición de manchas rojizas o verdosas en las paredes, en un proceso que dura como mucho 19 días. Un sacerdote determinaba si la casa podía ser purificada o si debía ser demolida. Aprendíamos la semana pasada, adicional a este resumen, ¿verdad?, que el zarat iniciaba en la casa, luego podía proseguir a la ropa o a las prendas de vestir de la persona que iba a ser afectada, y finalmente, si él no rectificaba, tocaba o trastocaba su cuerpo, su piel. ¿Ok? La emisión de una descarga seminal u otra en un hombre y la menstruación u otra descarga de sangre en una mujer indicaban estados de impureza ritual que necesitaba de un proceso de purificación a través de la inmersión en un baño ritual. Entonces, vamos a abordar distintos estados de impurificación. Las principales a efectos del relato, aquellas que tenían relación con la persona que estaba afectada con el zarat, ¿verdad? Y aquellas personas que tenían emisión de fluidos corporales. Para el hombre, emisión de semen, y para la mujer, sangre. Tratándose del periodo menstrual, por un lado, o de alguna patología ginecológica que le hacía expulsar mayor cantidad de sangre fuera de un ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Bien. La palabra mexorá se deriva de moxi-ra. Moxi-ra. Moxi-ra significa el que emite el mal. En esta porción se refiere a alguien afligido con zarat, una condición física. Se deriva de la palabra moxi-ra, que significa que emite el mal. En esta porción se refiere a alguien afligido con zarat, una condición física, como manifestación de pecados espirituales, especialmente el hablar mal de otros, como lo es el caso de la lashon hara, la mala lengua, ¿sí? Para los creyentes, este mensaje debería representar la necesidad de introspección y purificación espiritual. Refleja cómo nuestras acciones y palabras pueden afectar nuestra pureza y relación con Hashem, enfatizando la importancia de la santidad personal y la integridad en la comunidad de fe. Amén. Algunos textos de referencias sobre este estado de impureza en las personas se encuentran en Números, capítulo 12, versículo 1-16, Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 20, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, Santiago, capítulo 3, versículo 5 al 10, y Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Voy a estar resumiendo algunas de ellas, voy a hacer referencia a algunas de ellas, un poco para ahorrar tiempo en cuanto a lecturas, y aquellos textos bíblicos mucho más resumidos, entonces le estaremos compartiendo la lectura. En Números capítulo 12, versículos 1 al 16, se nos relata aquel hecho histórico donde Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Criticaron a la esposa de Moisés por ser cushita. ¿Ok? Y al hacer tal crítica, vino sobre ella lepra. No vino así sobre Aarón por su posición de sumo sacerdote y por la vestidura de santidad que le acompañaba, pero en el caso de Miriam fue afectada por zarat. Y de esa manera ella fue alejada del campamento por 7 días y luego todo el proceso de purificación para que pudiera ser insertada nuevamente al pueblo. ¿Conocen esa historia? Quienes han leído las escrituras, creo que a grosso modo se les hace conocida la historia de Miriam, ¿sí? La hermana de Moisés, que por murmurar o criticar en contra de una decisión de él, esta persona fue víctima de zarat. En Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3 al 20, se nos relata la historia de 4 leprosos, de 4 mexorá. No sabría mencionarlo o pronunciarlo en plural.
pero eran hombres que sufrían, ¿verdad?, de Sagarat. Y estos hombres caen muertos a la entrada del campamento. Ahí aparece todo el relato histórico, pero se trataba de 4 personas afectadas por este mal. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Si alguien me puede ubicar, por favor, esta cita bíblica. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y otra persona me ubica Santiago, capítulo 3, versículo 5 al 10. Yo ubicaré por acá Hebreos 10, 22. Segunda de Corintios 7, 1. Santifiquémonos en el temor del Eterno. Hay un proceso. Nuestras vidas están sujetas a un proceso de santificación, de apartarnos cada día más de lo que es impuro y de todo estado pecaminoso. Pero dice el apóstol Pablo, procuremos, ¿qué cosa? Alejarnos de todo el peso que nos asedia de la carne, alejarnos de todo estado impuro, de carne y del espíritu, dice el texto en este caso. ¿Ok? Entonces es un llamado que no solo se queda en la Torá, sino que también en el pacto renovado hay exhortaciones fuertes al hecho de procurar siempre estar en un estado de pureza, alejado de toda carnalidad y de todo estado espiritual pecaminoso. Una exhortación y enseñanza del apóstol Jacobo, ¿sí?, mal traducido su nombre como Santiago, acerca de la lengua mala, de la mala lengua, del lashon hara, y cómo este miembro de nuestros cuerpos es difícil de domar. Por no decir que imposible, porque él dice que es el único animal que no se puede domar. ¿Ok? De allí él hace referencias de la importancia de nosotros cuidar nuestra lengua, los dichos de nuestra boca, lo que proferimos, lo que decimos, lo que declaramos con nuestros labios y nuestra lengua. ¿De acuerdo? Finalmente, Hebreos 10, 22 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura. Y acá se hace una referencia, el escritor a los Hebreos hace una referencia a la purificación en aguas, ¿ok?, de nuestro cuerpo en este caso, ¿sí? Es importante mencionar que estos estados de impureza ritual o espiritual guardan relación con estados en lo espiritual, no es físico. No es físico. Y para ver las diferencias es importante conocerlas y ahondar en ellas. Más adelante, parte del objetivo de la enseñanza del día de hoy es también reconocer las diferencias que existen en este tipo de estados de impureza. Levítico 14, 2. Esta será la instrucción para el leproso el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento y si al examinarlo el sacerdote, he aquí la llaga de lepra del leproso ha sido sanada, el sacerdote ordenará que se tomen 2 avecillas vivas, limpias, madera de cedro, púrpura e hisopo para el que se purifica. Luego el sacerdote ordenará que se deshuelle la primera avecilla en una vasija de barro sobre aguas vivas. Una pequeña reseña acá que quiero compartir es que en el Talmud se relaciona al Mesías como al leproso. Esto aparece en Sanedrín 98b y en las Escrituras, en la Haftará, en el libro profético de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Cuando las Escrituras dicen que por causa de su llaga nosotros fuimos sanados, esa referencia de ese ser viviente, sufriente, guarda de relación con un hombre mexorá, con un hombre que tenía lepra, con un hombre que tenía esta afectación de Saharat sobre su cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué en el caso del Mesías? Sabemos por las Escrituras que los pecados de la humanidad cayeron sobre el Mesías para que su sacrificio pudiera dar el resultado de librarnos a todos, ¿sí?, de la condenación eterna. Amén. Hasta el Talmud hace referencia al Mesías. No entra en contraposición con Isaías, con el resto de los libros proféticos y con el relato histórico de quien fue Yeshua en vida, según el relato de los evangelios. Amén. Tras esta instrucción, que llevándola a nuestro entorno social hoy día, ¿verdad?, es como difícil de comprender, ¿verdad? Si bien el Señor por una palabra podía limpiar,
a esta persona afectada, cómo es que habían elementos de por medio para presentar un sacrificio y que por ese sacrificio la persona alcanzara redención. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se cumplía con este protocolo, por así decirlo, ¿no? Es lo que vamos a estar viendo a continuación. Levítico capítulo 14, versículo 6 dice: tomará la avecilla viva con el palo del cedro, la púrpura y el hisopo, y lo sumergirán con la avecilla viva en la sangre de la avecilla degollada, sobre las aguas vivas, y rocerá 7 veces sobre el que se purifica del zarat, y lo declarará limpio. Luego dejará ir a la avecilla viva sobre la faz del campamento. ¿Cuál era la representación profética de estos elementos en la purificación del que sufría, del que era Mexorá, del que estaba sufriendo de zarat? Habían 2 pájaros. Estos representaban el reproche al infectado de zarat. Se cree, desde el punto de vista histórico, algunos midrashim hacen mención de esto, ¿verdad? El sacerdote tomaba uno de los palomillos o de los pajaritos y lo cercenaba con la uña del pulgar. Pero mientras eso sucedía y el pájaro estaba atrapado en la mano del sacerdote, el pájaro pillaba, ¿sí? Y eso era muestra a la persona que está sufriendo, que está en el lugar de Mexorá, que está sufriendo de zarat, que así como pillaba este pájaro, así él alardeaba de sus murmuraciones, de sus chismes y de los males que provenían de su boca. Es decir, que en ese instante el pájaro se estaba comportando como él se comportó cuando él chismeó o cuando él practicó un mal con su lengua. Además representan los tipos de uso que la persona le puede dar a la lengua para bien o para mal. El madero de cedro aludía a la soberbia y a la altivez que impulsa a la persona a hablar mal de los demás. El remedio para esta odiosa actitud era imitar la humildad, procurar la humildad. La semana pasada aprendíamos, entre otras cosas, que el que sufría de zarat no solamente era por lengua mala, sino también por tener un corazón altivo, por ser una persona orgullosa o por poseer altivez o estar alejado de la humildad. Cualquiera de estos males generaban zarat. Ahora, el punto central se enfocaba en la lengua mala o en la mala lengua, porque generalmente la persona que sufre de mala lengua es altiva, porque habla mal de los demás, porque él se cree o ella se cree mejor que los demás. ¿Ok? Una persona que habla acerca de los errores del otro, aunque no se esté comparando, está presumiendo, ¿sí?, que él es mejor persona. Y en ese sentido, eso es indicio de altivez de corazón. ¿Ok? Todos estos males actitudinales y conductuales en una persona o en un individuo le puede traer como consecuencia zarat. Ahora, un hincapié que sea la semana pasada acerca del zarat. ¿Cómo es que hoy en día no se ve este mal? Y por un lado y por un momento pudiéramos decir, gracias al Eterno, tan gráficamente o tan literalmente no existe hoy en día. Porque de ser así, ni hablar, ¿verdad? ¿Cuántas personas estuvieran afectadas por este mal? Porque decía, entre otras cosas, que una característica de nuestra cultura es el hablar de otros, ¿verdad? Para bien o para mal, pero es el hablar, el hacer referencia sobre otros. Sin embargo, hacía el hincapié también de que yo sí creo que de la mano de Hashem, a quienes somos parte de su pueblo y procuramos, hacemos el esfuerzo, ¿verdad?, por caminar en sus designios, sabemos que algún tipo de consecuencias va a traer la mala lengua. ¿Me explico? Que no es expresamente y literalmente hablando esta afectación en la piel, pero algún tipo de consecuencia va a traer sobre la persona, de modo que la persona pueda aprender la lección del por qué debe abandonar dicha actitud. ¿Ok? Mi invitación no es, o es, mejor dicho, a reflexionar
a que según esta instrucción nosotros nos alejemos de el lashon hara, de la mala lengua. No porque exista o no el zarat, sino que en un estado de purificación la persona no debería prestarse al lashon hara. Entonces debe ser una lección con muchísima pasantía en nosotros para ser capaces de renunciar a este mal que a veces hasta de forma inconsciente podemos caer en él. ¿De acuerdo? Gracias al Eterno, todo este protocolo en medio de esta ceremonia que describimos acá y que aparece en la Torá, no se hace hoy en día porque no está el templo en pie. ¿Sí? Porque no está el recinto sagrado en pie. Por esa razón es que no hay forma de llevar de forma expresa esto que está acá. Pero yo sí creo que a nivel espiritual, si bien no hay forma de ejecutar la ceremonia y presentar este sacrificio, debemos velar en qué elementos pueden estar presentes, como esa sangre derramada de una de las aves que moría, cómo esa sangre puede estar representada en la sangre que derrama nuestro Mesías por causa nuestra, por lo cual debemos ser cuidadosos en apartarnos y mantenernos en santidad para no caer en la mala lengua. Y que por otro lado, estos elementos desde el punto de vista profético tienen un valor y un significado para hoy día y que debemos conocerlos en calidad de creyentes. Entonces decía que el madero de cedro aludía a la soberbia y a la altivez. Finalmente, el hisopo, que algunas traducciones lo traducen como musgo, representaba la humildad y el estar bajo perfil. Y la cinta de carmín señalaba el color de la sangre. ¿Ok? Estos elementos de forma combinada llevaban al que sufría, al que estaba en la posición de Méxora, a una profunda introspección, a una profunda reflexión. Señor, no puedo caer más en este mal. Señor, debo velar por alejarme por mantenerme alejado de la mala lengua, de la altivez y del orgullo. ¿Por qué lo hablaba en tiempo pasado? Porque pasados los 7 días, cuando el Cohen lo iba a ver fuera del campamento, si él estaba limpio era como él podía presentar este sacrificio. Y si él estaba limpio es porque en los 7 días de profunda reflexión, meditación e introspección en sí mismo, él logró arrepentirse de esos males y se comprometió delante del cielo a no caer más en esos males. Era así como él empezaba a limpiarse y entonces el sacerdote ratificaba que efectivamente el hombre había sido sanado de zarat y en consecuencia debía presentar esta ceremonia delante del lugar sagrado, en las afueras del lugar sagrado. Entonces, el pájaro vivo se dejaba libre en campo abierto. Recuerden que uno moría, era sacrificado, mientras que otro era liberado a campo libre. ¿Qué ocurría? Si el pájaro se iba y no regresaba, significaba que el que sufrió de Mexoré se curaba y aprendía la lección. Pero si el pájaro regresaba, significaba que el Mexoré no había aprendido la lección y estaba fingiendo su arrepentimiento. Había una señal física que indicaba que la persona no había sido íntegra, que la persona no había sido completamente transparente en su decisión. Eso pasa. ¿Sí o no? Eso pasa. Y no pasa por maldad, por alevosidad del individuo, no, sino por la debilidad. Porque puede ser franco o puede ser franca la persona en reconocer su mal, comprometerse a no practicarlo más, pero a la vuelta de la esquina, sin darse cuenta y sin velar, y de forma inconsciente muchas veces cae nuevamente en el mal. Y cuando eso sucede, el Espíritu de Santidad nos redarguye para no caer nuevamente en ese mal, en la práctica de ese mal. El que se purifica lavará sus vestidos, rasurará todo su cabello, se bañará con agua y quedará limpio. Después entrará en el campamento. Esto era acto seguido de haber presentado la ceremonia y el sacrificio. Después entrará en el campamento, pero permanecerá fuera de su tienda 7 días. Al 7º día rasurará todo su cabello, de su cabeza, de su barba y sus cejas. Es decir, rasurará todo su cabello, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo con agua y quedará limpio. Al 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera perfecta de 1 año, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda vegetal y un lof de harina. Los 7 días era un plazo para probar que no incurriría más en lashon hara. El 8º día
la persona era redimida en su totalidad. ¿Qué aprendemos de esta práctica? Que traía impureza ritual cuando el tabernáculo de reunión y más tarde el templo estaba en pie. ¿Ok? Nos trae el hecho de conocer y reconocer de que si incurrimos en esta falta, por la sangre del Cordero, por la sangre sacrificial de nuestro Mesías, nosotros tenemos el poder, a través de ello, de este recurso, de ser redimidos. En el sentido de poder sí renunciar a la mala lengua. ¿Ok? A renunciar a la altivez. A renunciar al orgullo. Sí hay formas. Humanamente no lo podrás. Pero por la sangre del Cordero tú puedes alcanzarlo. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, que va a haber plazos para que tú entres en una profunda reflexión y con ello arrepentimiento genuino para generar cambios en tu vida, para ser transformado en tu vida. Y estos plazos por las Escrituras son de 7 días. 7 días. 7 días. Y esto guarda relación con el número 7. Porque el número 7, a su vez, desde el punto de vista profético y espiritual, tiene que ver con la plenitud del Eterno. Es para que tú llegues a la plenitud de no caer nunca jamás nuevamente en la Shonará. Arribamos al versículo 11 del capítulo 14 de Levítico. Y el sacerdote que purifica hará poner en pie ante la presencia del Eterno al hombre que es purificado, junto con estas cosas, en la entrada de la tienda de reunión. Luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como ofrenda por la culpa, con el log de aceite. El log tiene que ver con una medida. Y los mecerá como ofrenda mecida ante la presencia del Señor. Enseguida degollará el cordero en el lugar donde degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario. Pues la ofrenda por el pecado, al igual que la ofrenda por la culpa, pertenecen al sacerdote. Es cosa santísima. Porque se representaban acá 2 sacrificios. Uno por la culpa, escuchen, uno por la culpa en sí de haber cometido esta falta de la Shonará y requería el ofrendante ser de una vez por todas redimido. Y otra por la persona a quien él le causó el mal. Porque el que se expone al chisme afecta a otros. ¿Ok? De hecho, está escrito y dicen los sabios, ¿verdad? Que quien cae en la Shonará se mata a sí mismo, mata a la persona de quien se está hablando y mata a la persona que le está escuchando el chisme. ¿Ok? En la Shonará produce muerte. Y en este caso, por misericordia, para estos tiempos postmodernos, me atrevo a decir muerte espiritual. Cosa que hasta cierto punto puede ser hasta peor. En el sentido de que en la muerte espiritual la persona no puede que no esté consciente que tenga muerte espiritual. ¿Ok? Hashem nos libre, ¿verdad?, de caer en dicho estado. Y si por un momento caemos en dichos estados, podamos correr rápidamente a la misericordia del Eterno para alcanzar misericordia, para alcanzar perdón por nuestros pecados. Amén. La buena noticia y la dicha para hoy día es que contamos con la muerte del Mesías, muerte y resurrección del Mesías, para que por medio y por intermedio de él nosotros alcancemos perdón a multitudes de faltas. El perdón de nuestros pecados, la redención a nuestros pecados. Amén. Arribamos al versículo 14. El sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará el lóbulo de la oreja derecha del que ha sido purificado, el pulgar de la mano derecha y el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará una medida de aceite y lo verterá sobre su propia palma de la mano izquierda. Luego el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la palma izquierda y con su dedo hará aspersión de aceite 7 veces delante del Eterno. Del resto del aceite que está en su palma, el sacerdote untará una parte sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, del pulgar de su mano derecha, del pulgar de su pie derecho, por encima de la sangre de la ofrenda por la culpa.
El resto del aceite que está en la palma del sacerdote lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica. Y el sacerdote hará expiación a favor de él en presencia del Eterno. ¿Qué representación profética tenemos de este acto y de esta ceremonia? El dedo índice indica cómo fue que el afectado señaló a su víctima, salpicándolo ante el Eterno y ante la gente. ¿Han escuchado por allí esa expresión que dice, yo me fui de ese lugar, no fuera que me salpicara algo? ¿Sí? Bueno, esa expresión es bíblica. El evitar ser salpicado, ¿verdad? Cuando se está hablando mal de alguien, comentando algo que es desagradable, algo que no es ético y tú estás allí en el entorno, lo saludable, amado, es apartarnos de ello. Porque el apartarnos nos permite no ser salpicados de ese mal que se está gestando en esas murmuraciones o en esas conversaciones que se están sosteniendo. ¿De acuerdo? Debemos evitarlo a toda costa. Entonces, el que él aspergiera con su dedo índice mostraba cómo él había señalado, la víctima, había señalado a quien él había señalado, ¿verdad? A través de su lengua, a través del chisme, de la murmuración o de malas referencias. El lóbulo de la oreja derecha era para redimir los oídos por causa de escuchar chismes y estupideces. Es tan malo hablar mal que escuchar hablar mal. Es igual de malo. Ambas personas se contaminan y ambas personas quedan impurificadas desde el punto de vista espiritual. ¿Ok? El pulgar de la mano derecha para no generar más nunca ansiedad sobre el que chismeó. ¿Qué implica esto? El dedo pulgar de la mano nos permite la acción de asir, de agarrar. ¿Ok? Usted me toma de la mano o yo tomo algo con mi mano y necesariamente dependo del dedo pulgar para poder asir, para poder enganchar, para poder agarrar el objeto que está tomando mi mano. Entonces, este dedo implica el agarre, el sostener, el recibir ese chisme y llenar de ansiedad al chismoso. Porque ¿qué? Si la persona viene con un chisme y tú alimentas al chisme agarrando a la persona, es decir, aceptando el chisme, ¿ok? A diferencia de que si la persona viene con un chisme, tú lo repliegas. Mira, disculpa, no quisiera más hablar del punto. Vamos a evitar caer acá en mala lengua. Perfecto, no hay problema, ¿verdad? Pero si tú alimentas más y dime más, ¿y por qué fue eso? ¿Y cómo así? ¿Y por qué lo hizo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? En ese momento tú estás llenando de ansiedad al chismoso. Y por esa razón, el Eterno en su profunda sabiduría mandaba a untar también el dedo pulgar del afectado. El pulgar del pie, ¿qué tiene que ver el pie con el chisme? Desde el punto de vista bíblico, mucho. Para nosotros carece de razón de ser. Pero para las escrituras y para el Eterno que derivó, manifestó y dio a conocer estos mandamientos, tiene mucho. Tiene mucho. El pulgar del pie, para no generar desequilibrio emocional al que le transmite el chisme. Porque con un chisme, más allá de la noticia y de malponer a otro, es que tú puedes alterar las emociones del individuo. Si es una buena noticia, puede que la persona se alegre, lo cual no es malo desde el punto de vista emocional, que la persona se alegre. Pero puede ser que la persona, por su baja altura espiritual, se llene de envidia. Y si esta persona genera envidia, genera desequilibrio emocional. Altera sus emociones y al alterar la envidia, las emociones, la persona toma decisiones no sabias. Le voy a dar un ejemplo. A y B se encuentran y A le habla a B de C. Y le dice que C se fue del país y le ha ido de maravilla, súper bien. Le habló de maravillas, le está yendo súper bien, está totalmente estable fuera del país, ¿verdad? Y B, tratándose en el ejemplo de una persona baja, se llena de envidia. Ay, no, yo quisiera lo mismo para mi vida, ¿verdad? ¿Y en qué país es? ¿Y dónde fue que ubicó trabajo? No, yo voy a hacer lo mismo. Dile a él que me ayude. Y si no me ayudo yo mismo, voy para allá. Envidia. Entonces, la envidia que minó el corazón de B le hace tomar la decisión de salir del país
pero no por una decisión dirigida por el Eterno. No por una decisión segura de sí, de que es necesario tomarla por el bienestar de él o de ella o de la familia, sino porque el otro se fue. Yo no me puedo quedar atrás. Envidia. ¿Cómo se le llama eso? Envidia. Entonces la persona es movida a ejecutar una decisión. Me voy del país. ¿Y cuál fue el fundamento? La envidia. Si el fundamento fue la envidia, cuando esa persona llegue al otro país, lo primero que va a encontrar es frustración. Y esa frustración va a abrir puertas a la murmuración, a la queja permanente, y eso cierra puertas a todo lugar, en todo lugar. Pasan los años, la persona se frustra, no haya qué hacer, se desespera, no alcanza el objetivo que se había trazado al principio. ¿Qué ocurrió allí? ¿Cuál es el mal allí? ¿El país? No. ¿El gobierno? No. ¿El entorno donde te ubicaste? No. ¿El jefe de la persona que te dio empleo? No. ¿La persona que te brindó el apoyo? No. El mal es espiritual y está dentro de ti. ¿Ok? Entonces, por un comentario, la persona se llenó de envidia y por llenarse de envidia tomó una mala decisión que no correspondía a la que estaba dirigida por el Eterno. ¿Vieron eso? La intención de A era llenar el corazón de B de envidia. No, para nada, simplemente fue un comentario. Pero populó ¿qué? La envidia. Ahora voy a otro ejemplo. Donde A y B se encuentran, hablan mal de C, pero resulta que a C le ha ido mal. Entonces B no se llena de envidia, ¿verdad? Porque si tú ves a otro pasando trabajo, tú no quieres pasar trabajo. Eso no te va a dar envidia. ¿Me explico? Pero puede que alimente tu altivez, tu ego. ¿Me explico? Claro, esa persona le está yendo mal porque no domina el idioma. Al cambio, yo hablo 4 idiomas. A mí me sería fácil. En Ecuador, a mí me sería fácil porque yo hablo 4 idiomas. Yo tengo mejor preparación, tengo mayor formación, tengo mayor experiencia. A esa persona le está yendo mal, pero a mí me vería mejor porque yo soy mejor. Entonces, ¿qué alimentas? El ego. No hay envidia, pero al alimentar el ego, alimentas altivez en la persona y de igual manera distorsiona la persona su visión de sí misma o de sí mismo. ¿Ok? Entonces, a la luz de las Escrituras, cuando nos topamos con este punto, no habría forma, ¿verdad?, de cómo practicar la ceremonia. Pero sí hay espacio, y es lo que estamos aprovechando en este momento, ¿verdad?, de tener una profunda introspección. Señor, he cometido estos males, he sido movido en mis decisiones por algunos males que han anidado en mi corazón, que me han contaminado y necesito ser libre de ellos. Entonces, para ser libre de ellos, tienes a la puerta las purificaciones que son el día de mañana, en vivo. ¿Qué más? ¿Verdad? Y aparte de ello, Hashem te invita a celebrar Pesaj pasado mañana. Amado, la palabra está perfecta. Yo no elegí el día de las purificaciones porque un día anterior iba a hablar de Mexorá. Puede ser casualidad eso. Me da hasta escalofríos, amado. Yo mismo, estudiando la palabra entre semanas, no estoy concatenando una cosa con otra. Y en la madrugada es que vengo a darme cuenta, Padre, qué impresionante lo que tú vas a tratar con los días que nos vienen. ¿Eso es casualidad, amado? Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Entonces es necesario recurrir, apostar, comprometernos con nuestra pureza interior, mis amados. Sin lugar a dudas. Amén. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esto? Que debemos cuidarnos de lo que hablamos, pero también debemos cuidarnos de lo que escuchamos. ¿Sí? Y debemos cuidarnos de cuál es nuestra actitud para recibir los dichos de alguien. De que alguien nos va a hablar de algo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Isaías 53:4 dice, Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido. Esa palabra para herido es un mexorá. ¿Ok? Yeshua se convirtió en un mexorá. Y fue profetizado por Isaías que él iba a estar como un mexorá. ¿Ok? Azotado y humillado por Elohim, no por el diablo. ¿Humillado por quién? Yeshua iba a ser humillado por quién, señores. Por Elohim, por el Dios vivo, por su Padre eterno.
Si te has sentido humillado, revisa si tal humillación proviene del maligno o proviene del eterno. Porque pueden darse cualquiera de esas fuentes. Para que puedas comprender mejor tu proceso si has percibido que has sido humillado. Amén. ¿Estamos acá? Levítico capítulo 14, 34. Cuando entres en la tierra de Canaán, la cual yo les doy en propiedad, y yo pongo una llaga de lepra, de Zarat, una marca de Zarat, en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, siguen allí unas instrucciones, lo resumo hasta acá solamente el versículo 34. Acá sucedía, y les hablo un poco del contexto histórico, que cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, las casas que quedaron en pie ellos las habitaban, porque el Eterno se las entregó como un derecho legal una vez pues que sus enemigos habían muerto en guerra. ¿Ok? Pero sucedía, cuentan las historias, que en algunas casas se generaban estas manchas sobre la pared o las paredes, manchas de Zarat. Y esas manchas de Zarat, desde el punto de vista histórico, no espiritual ni ritual, tenía que ver con que en las paredes enterraban algunos tesoros. Entonces, ocurría todo el proceso de purificación porque la marca era impura, pero cuando derribaban la parte impura, esa familia se topaba o se encontraba con un tesoro. ¿Y qué nos enseña esto? Llevándolo en términos espirituales. De que puede que el lashon hara nos traiga un mal o una consecuencia. Pero la consecuencia puede traer consigo, una vez que tú aprendes la lección y corriges, un gran tesoro. ¿Me explico? Porque te hace o te vuelve una persona más confiable delante de los hombres y delante del Señor. ¿Me explico? Y al hacerte una persona más confiable, generas mejores relaciones interpersonales. Generas amistades. ¿Sí? Tienes relaciones sanas. No es sano, amados, que un individuo, un ser humano, tenga más enemigos que amigos. Eso no es normal. Puede darse la fórmula de que hayan personas que no tengan amigos, pero que tampoco tengan enemigos. ¿Me explico? Puede que por tu nivel de exigencia no tengas amistades. Eso no está mal. Pero espérate, tampoco tengas enemigos. Ahora, si tú no tienes amigos y sobreabundan los enemigos y estás huyendo por todos lados porque tienes enemigos en todos lados, hey, revisa tu vida porque definitivamente algo mal está operando en ti. No cabe. No cabe la comparación porque las enemistades de Israel es por causa de la envidia, ¿verdad? De los territorios que no inclinan sus corazones en el pacto del Todopoderoso. Ahí la fuente es completamente diferente. Entonces, digo, que por tu influencia, ¿verdad? Tengas enemigos, esa es una condición. Ahora, que otros te odien y en consecuencia se constituyen enemigos tuyos, pero tú no les has hecho ningún mal, esa es otra. Y gracias porque me aperturas, ¿no? Una visión más amplia del punto. Porque, por ejemplo, el apóstol Juan nos enseña, ¿verdad? Que no seamos amigos del mundo. Escuche esto. No seamos amigos del mundo. En este día, por cierto, meditaba en el punto, ¿no? No seamos amigos del mundo. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. En consecuencia, lo contrario también se vale. ¿Y qué es lo contrario? Que el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Ahora sí cabe el ejemplo de Israel. Como Israel no es amigo, es el primogénito. Nada más y nada menos, ¿verdad? A los árabes los bendigo. Amén. Pero escúchame, es el primogénito. Entonces, como es el primogénito, algunas trazas de amistad hay allí, ¿verdad? Porque es el primogénito. Ok, está bien. Entonces, eso hace que él cree de forma indirecta enemistades. Eso puede suceder. Yo he tenido enemistades porque han odiado mi perfil o mi forma de ser o decisiones que he tomado, sobre todo en lo laboral, ¿verdad? Lamentablemente, pues en mi experiencia laboral, hubo dos personas que me marcaron, pues me dijeron, no, sabes que yo contigo no camino más, pues, ¿sabes? No, y es una molestia que más nunca me escribieron, les pedí perdón y les pedía perdón a cada instante, nunca me dejaron en azul. O sea, son personas que no me aman, ¿me explico?
Y sí, amado, llegué a vivir eso. Y bueno, yo entendí de parte del Señor. Al principio no lo entendía, pero luego entendí que por causa de su justicia, esta persona me odiaba. Ya eso se escapa de mis manos. ¿Me explico? No fue por un maltrato expreso que yo les hice, no fue por yo haberlos humillado, por yo faltarles el respeto, ¿me explico? Entonces, el origen es lo que marca la diferencia. Ahora, en el punto de tener relaciones sanas, y es donde tú interactúas con personas a través del habla, ¿verdad? De una amistad, de un compartir, etcétera, etcétera. Es allí donde yo me enfoco en cuanto a tener enemigos. Si tú tienes enemigos porque tú les has faltado el respeto a otros, tienes que pedir perdón, ¿ok? Ahora bien, puede que inevitablemente en tu entorno, por la forma como creciste, por los valores que te dieron, puedas tener personas que están en enemistad contigo. Puede ser todavía. Ahora, si son más esos enemigos que los amigos, hay algo malo en ti. ¿Me explico? Hay algo malo en ti. Y la invitación no es sentirte condenado. La intención es que tú te depures. Que tú, cada vez que tengas la oportunidad de ser purificado delante del Eterno, lo hagas. ¿Ves? Y en este tiempo tenemos excelentes oportunidades, como es la purificación en aguas para el día de mañana y la celebración propiamente de Pesaj, más toda la semana de panes sin levadura. Ahora bien, Hashem es quien permite las condiciones y toda circunstancia. Él gobierna aún sobre el mal. Todos están claros con ese concepto, ¿verdad? Hashem gobierna aún por encima de lo malo, porque va a traer un propósito consigo. ¿Sí o no? Entonces, Él permite condiciones y circunstancias, el gobierno sobre todo, Él tiene dominio sobre todo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8, habla el apóstol Pablo acerca de un aguijón que Él tiene en su cuerpo. ¿Verdad? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con esta cita? Él tiene un aguijón en el cuerpo, pero así como tiene ese aguijón en el cuerpo, de parte de Satanás, no te lo pierdas, de parte de Satanás, Él ruega al Eterno para ser liberado de dicho aguijón. ¿Qué es ese aguijón? ¿Se han preguntado qué es ese aguijón? ¿Se han dado la tarea de investigar qué es ese aguijón? ¿Qué creen ustedes? Teológicamente hablando, se cree que ese aguijón obedecía a que él tenía disminución visual. Y toman como referencia algunas otras citas, como en la carta a los Gálatas, donde él dice, miren con cuán grandes letras les escribo. ¿Ok? Entonces hacen la relación con que él tenía una deficiencia visual. ¿Ok? En la perspectiva hebrea se puede entender como un aguijón en la carne, alguna debilidad que la persona tiene y lo acusa de sí. Entonces, tratándose del apóstol Pablo, se cree, es una teoría, se cree que antes de iniciar el ministerio, él persiguió a los creyentes, ¿sí o no? Y mató a muchos creyentes, entre ellos hasta a Esteban, ¿ok? Entonces, este ángel que lo acusaba tenía que ver con un proceso donde al lugar donde él visitaba, siempre había gente que lo señalaba, él fue un fariseo que asesinó a la gente. Él asesinó a la gente. Entonces, él se sentía en estos medios públicos señalado por otros que conocían su pasado. ¿Me explico? Imagínese usted una mujer que haya practicado la prostitución abiertamente, que el Señor la redima, ¿verdad? Ella renuncia a dichas prácticas y pasa el tiempo y alguien le acusa, pero tú no eras aquella mujer que hacías tales cosas. ¿Cómo se sentiría la mujer a pesar de ser redimida? Acusada, ¿verdad? Humillada, se sentiría mal, ¿verdad? O un hombre que había caído en las drogas o había asesinado a tanta gente, se sintiera como que acusado por ello. No sé si han visto el fenómeno de que en las congregaciones cristianas, las personas que han hecho mucho mal, una vez que el Señor las transforma, se sienten como que orgullosos de lo malo que habían sido. Y la gente glorifica aquello, ¿sabes? No, aquel fue asesino. No, aquel estuvo con fulanito. Eso no tiene gloria alguna. Lo que tiene gloria es la transformación que el Señor hizo de la persona. Entonces, hablemos de tal modo que nuestro testimonio enaltezca lo que Hashem hizo en mi vida. Y contemos poco de lo malo que hicimos. ¿Me explico? Ustedes no han escuchado un testimonio cristiano. Si dura 2 horas, hora y media será de lo malo que hicieron. Todas las obras muertas que hicieron. Y solo media hora, si acaso, para darle gloria al Eterno. Dese cuenta de eso.
es, si se quiere, una cultura religiosa que está cimentada en los movimientos evangélicos, sobre todo. ¿Ok? Entonces, permítame que me abrí allí, discúlpenme, mejor dicho, que me desvié del tema por un instante, pero era importante conocer este punto acerca del aguijón que marcaba, ¿verdad?, al apóstol Pablo. El punto es que eventualmente tú pudieras tener un aguijón y solo el Eterno te puede librar de ello, pero te va a librar de ello cuando tú ruegues a Él que Él te libere de eso. Ahora es importante también comprender que muchas veces hay males que persisten en nuestras vidas para darnos humildad. Y en otras palabras, esta humildad se traduce en tener mayor dependencia del Eterno. Le presento este cuadro, mis amados, y no sé hasta qué punto usted pueda percibir en su entorno si hubo gente o ha visto gente que ha vivido en estas realidades, ¿no? Por ejemplo, hemos visto personas que cuando están necesitados, ¿verdad? Están viviendo pues la crisis, ¿no? Pero bástase que en algún momento Hashem les bendice y se olvidan del Eterno. ¿Han visto esos cuadros? A lo largo de su vida, lo han visto por una ventana, lo han visto en algunas amistades, en algunos entornos. Cónchale, ¿qué pasó con fulanito? Se ha desviado o ha abandonado el camino del Señor porque ahora está en mejores condiciones. A sabiendas de que esas mejores condiciones al final debieron ser dadas por el Padre. Y si fueron dadas por el Padre, ¿qué no corresponde a nosotros? Vivir cómo, ¿no? Y quizás si usted se revisa internamente y usted ha tenido padecimientos por larga data, usted pudiera poner en perspectiva y pudiera hacer retrospección. Lo bonito de esto que usted puede hacer, su autoevaluación sin que nadie le acuse, mi amado, ¿verdad? Pero usted puede verse muy bien en un espejo y decir, bueno, la verdad es que si yo estuviera en mejores condiciones, yo no estuviera dependiendo del Eterno. ¿Me explico? Pero esta condición me hace depender del Eterno. Entonces, ¿sabes qué? El Eterno permite que tú vivas experiencias marcadas en tu vida para que a partir de eso sea tu debilidad, como lo enseña el apóstol Pablo más adelante, en esta cita que reseñamos hace unos minutos, ¿verdad? Dice que el Eterno le dijo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo soy tu fortaleza, yo te fortalezco. Entonces, debilidades que tú puedas tener, mis amados, es importante entender la debilidad, no es que en nombre entonces de la debilidad, mi debilidad es pecar y entonces, bueno, el Señor sabe y Él es mi fortaleza. No hablamos de ese tipo de relajos, ¿verdad? O de libertinaje. Hablamos de aquellas debilidades que por fuerza mayor tú estás luchando contra ellas y aún así dominan tu cuerpo. Si estas te dominan, allí debes acordarte que el Eterno por esa debilidad hace que tú le ruegues a Él y hace que tú dependas de Él. Amén. Porque la verdad, amados, es que el ser humano no busca al Eterno sin no estar en una necesidad, incluso en una necesidad espiritual. Eso le lleva a acercarse al Eterno. Pero bástase que la gente esté satisfecha en buena parte de su vida para entonces ni siquiera procurar o sentirse necesitado de Dios. Por ello usted ve a la gente que acumula poder, la tendencia es a que ellos no están ni pendientes del Señor, porque ellos interpretan que lo tienen todo. Pero de qué les vale tenerlo todo, se van a perder su alma. Se cumple allí la enseñanza de Yeshua cuando habló acerca del rico y de la riqueza. ¿Sí? Muchos de nosotros acá en vivo, amados, seguro estoy, seguro, que si usted lo estuviera todo, usted no estuviera hoy aquí. No estuviera aquí. Se lo digo. Hashem nos guarde, ¿verdad? Pudiera hasta yo estar en ese paquete. Hashem me guarde. Pero eso es una realidad espiritual. Si lo hubiésemos tenido todo, algunos, no todos, algunos no estuvieran ni pendientes del Señor porque es que lo tengo todo. Entonces yo prefiero tener una debilidad que me hace depender de lo alto, depender del Eterno, y que conforme a ello yo alcance gracia y favor de parte de Él, que aparentemente tenerlo todo por estar alejado de Él. Lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto. Ellos viven en esclavitud, pero en cuanto a alimentación, seguridad física, seguridad de contar con un hogar, ellos la tenían, ¿me explico? Pero era necesario que el Eterno les enseñara a vivir en el desierto para que dependieran de Él y no de la mano del faraón. En ese punto es donde el Eterno nos tiene hoy en día. Si no tuviéramos una necesidad en este tiempo presente, no estuviéramos acá, ni estaríamos intentando conocer a Dios. Nunca se te olvide eso.
Para rematar en este punto, siendo yo adolescente, en uno de mis pesares de mi adolescencia, ¿no? Quebrantado, ya habiendo conocido al Señor, le digo, Señor, me da vergüenza, pues, ¿no? ¿Cómo ha sido mi vida? De haber crecido sin papá, de estar tan inseguro, porque no cree usted, amado, insertarme en el mercado laboral, siendo profesional y todo esto fue tremendas luchas para mí, porque yo era muy inseguro. Y en esa inseguridad, yo clamaba al Eterno para que Él me quitara esa inseguridad. Y entonces yo me iba al pasado y decía, Señor, me hubiese gustado crecer con mi papá. Y ahorita ya estar seguro de mis decisiones, de las cosas que voy a hacer. Irme seguro, no estar viviendo con ese temor permanente, ¿no? Con mi papá las cosas fueran sido diferentes. Y yo le pregunto a él en oración, Señor, si hubiese crecido con mi papá, ¿verdad? ¿Dónde estuviera hoy? Porque mi papá también tuvo algunas comodidades, algunas posesiones. Y materialmente hablando, si hubiese hecho la comparación, seguramente yo hubiese estado mucho mejor, materialmente hablando. Y le pregunto al Señor, Señor, ¿dónde estuviera yo hoy si hubiese continuado con mi padre? En medio de sus posesiones y sus comodidades. ¿Dónde estuviera yo hoy? Seguro estuviera más seguro. ¿Dónde estaría hoy? Y el Señor me respondió, mi hermano. No tengo dudas de que el Señor me respondió. Y allí en oración fue en mi mente, no fue audible. Pero fue el Señor, amado. Y si usted quiere, no me crea, le doy el derecho. Pero el Señor de forma contundente me dijo, hijo, si hubieses crecido con tu papá, hoy fueras un ególatra, fueras amador de sí mismo y jamás hubieras inclinado tu mirada para tratar de conocerme. Cuando me dijo eso, me desarmé, mi hermano. Le pedí perdón por hacer ese tipo de preguntas. Me rendí, me humillé delante de él. ¿Sabes qué, papá? Tú me eres todo. Me quedo contigo. No hablo más. Y a este punto, ¿a dónde quiero llevarles, mis amados? A que, a pesar de circunstancias, decisiones, acertadas o no, que usted hoy esté acá, en dependencia de su padre, ha sido lo mejor de su vida. Escúchame. Ha sido lo mejor de su vida. Lo mejor de su vida. Solo que no estás entendiendo tu presente. Eso es otra cosa. Que no entiendas tu presente no significa que tengas una esperanza viva, marcada por el Eterno, donde el Eterno ya ha escrito en un libro la historia de tu vida. Y que no es este tiempo presente. Vienen cosas mucho mejores para ti, mi amado. Solo vive para Él. ¿Por qué estás agotado ahorita? ¿Por qué no tienes shalom ahorita? Porque has vivido en tus propias fuerzas. Vive para Él. No vas a ver el resultado inmediato, te lo digo de antemano. Es como el que inicia una dieta y pretende que al día siguiente ya se crea más delgado. No, va a requerir tiempo, procesos, etapas. Pero de lo que sí estoy seguro es que pasado el tiempo tú empezarás a ver lo que Hashem está obrando, haciendo en ti. Amén. Date esa oportunidad, mi amado. Date esa oportunidad. Son necesarios los aguijones. Amén. Entonces, quiero invitarle a que se pongan sobre sus pies, mis amados. Y para orar, a propósito de esta palabra y de este objetivo, amados, a que también nosotros alcancemos este proceso de purificación en nuestras almas. Amén. Padre, quiero darte gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, abordar tu palabra y aprender grandísimas lecciones que de ella se deriva, Padre mío. Te pido, Padre, que con toda intencionalidad, con toda conciencia, Padre, procedamos, Señor, a rendirnos delante de ti. Y como ese acto de fe, Padre, estemos prestos y preparados a que mañana, Señor, podamos proceder a estas purificaciones en aguas, Padre. Dios del cielo, escucha nuestra oración, nuestra plegaria. Ya estamos agotados de vivir en estos estados de impurificación. Pedirte, Padre, que tú nos purifiques para tener perspectivas claras, Señor, de futuro, de lo que vamos a hacer, de lo que estamos viviendo, de lo que debemos decidir en nuestras vidas, Padre. Fluye, Padre, e influye en nuestro ser, en nuestras almas, Padre. Que conforme a tu voluntad mañana podamos proceder a estas purificaciones. Que todos los medios logísticos, Señor, estén dados.
Que tú reserves, Señor, este lugar para nosotros, Señor. Que vayamos con todo entendimiento, guardando nuestras almas, Señor, de toda crítica, de toda murmuración, de todo aquello negativo, Padre, que pueda opacar, Señor, el momento y el tiempo. Que entendamos, Padre, desde una introspección, que esto es necesario, Padre, para acercarnos más a ti, Señor. Que no es un compromiso con el hombre, sino un compromiso contigo, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor. Redargúyenos por medio de tu Espíritu, a ser cada día mucho más puros, mucho más libres, mucho más transparentes, Padre. A cuidarnos unos con otros, a reconocernos cuando estamos en estos estados de impureza. Y que en dicho reconocimiento, Padre, hagamos lo propio por procurar ser purificados. Guarda la mente, Señor, de los jóvenes y adolescentes. Guarda las almas, Señor, de cada hombre y de cada mujer. Permite, Padre, que cada pareja, que cada matrimonio cumpla, Señor, con estos días de nidad. Que cada hombre respete el espacio para que sus esposas sean purificadas. Y después de ello, Señor, surja un renuevo en el matrimonio. Y que ese renuevo en el matrimonio, Señor, permita una mayor satisfacción de intimidad, Padre eterno. Hasta de eso tienes cuidado de nosotros, Señor. Guárdanos para guardarnos y cuidarnos también en nuestra alimentación. Guárdanos y permítenos estar velando, Padre, para cuidar nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que escuchamos, Padre. Que procuremos con celos delante de ti, Padre, ser santos delante de ti, ser puros delante de ti, Padre. Que no se trata de un traje que yo pueda usar en Shabbat, o de un traje, Padre, cuando puedo pretender acercarme a ti a alabar tu nombre, sino que los 7 días de la semana, los 365 días del año, Padre, yo pueda mantenerme velando en todo tiempo, siempre, siempre, siempre procurando mantenerme puro delante de ti, Padre. En el nombre de Yeshua. Si hay algún Mexorá en medio nuestro, Padre, escudriña la mente y examina los corazones y trae consigo, Señor, pureza. Trae consigo pureza, Padre. Si hay un aguijón en nuestros cuerpos, trae consigo liberación, libertad, reconocimiento, Padre, de que en ti somos mucho más que vencedores y que estamos siendo fortalecidos en ti. En el nombre de Yeshua.